Tras los diferentes casos de corrupción del PSOE, ¿cuáles? ¿Crees que deberían hacer primarias en el PSOE? A ver, mira, le voy a explicar dos cosas. Primero, casos de corrupción, no hay sentencia de ninguno. Tú estás dando por hecho que hay corrupción. Hay acusaciones, las cuales en general, cuando las ves de cerca, están motivadas políticamente, no tienen bases fácticas, están siendo terriblemente manipuladas por la prensa de ultraderecha, que está controlando básicamente lo fundamental de la comunicación en España. Así que, pues ante los casos de corrupción, cuando los haya, hablamos. Ahora dices, el PSOE deberían hacer primarias. El PSOE siempre hemos hecho primarias. Vuelvo a repetir que en las primarias en las que se eligió secretario general a Pedro Sánchez, yo estaba con otra candidata. Lo que pasa es que como soy un demócrata, cuando mis compañeros decidieron que Pedro Sánchez ganaba, pues Pedro Sánchez es mi secretario general, punto. Pero yo no estaba con Pedro Sánchez. Y acabamos de hacer primarias otra vez, y elección de secretario general, y primarias para la alcaldía, y primarias para el gobierno de la región, en este caso del Principado de Asturias. Dices, o sea, lo estás diciendo como si el PSOE no hiciera primarias, cuando el que nunca hace primarias es el PP, y Podemos menos. Veo posibles elecciones anticipadas, no veo por qué. ¿Cuál es el motivo político? ¿Qué mala administración de bienes, de crisis, de presupuestos, de programas de gran calado nacional, de manejo de la imagen internacional del país, de manejo de la economía, que es la economía más fuerte de Europa en este momento, de una potencia política que puede o no tener en el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea, que hoy España tiene la que nunca había tenido? Así es como se valora un gobierno. No si un alcalde de un pueblacho perteneciente a ese partido se robó un día 3 calzoncillos y un pañuelo. Pues, el alcalde tiene que ir a la cárcel por los calzoncillos y el pañuelo, pero eso no es el partido, ni mucho menos es el gobierno. Están buscando la forma de tirar a un gobierno que es extremadamente sólido. ¿Y sabes cuándo pasó esto antes? Cuando el director de ABC, Luis María Anzón, el director del Mundo, Pedro J. Ramírez, el director de Cambio 16, que no me acuerdo quién era el miserable, y otros, decidieron que había que tirar a Felipe González y emprendieron una campaña muy similar a la que estamos viviendo hoy, que confesó posteriormente Luis María Anzón, diciendo que ante la fuerza que tenía Felipe González, habían decidido que era necesario poner en riesgo al Estado para salvarlo, es decir, para que el PP pudiera volver al poder. Revísate lo que pasó cuando tiraron a Felipe González. Y revísate lo que pasó cuando con el apoyo de la Spanish Revolution y de Juventud Sin Futuro y de todo lo que después sería Podemos, tiraron a José Luis Rodríguez Zapatero.